Buenas tardes, mi nombre es Lenin Javier. Hoy vamos a dar una clase de geometría, específicamente el tema área y volumen de una pirámide de base rectangular. La clase está diseñada para estudiantes del segundo curso de la educación secundaria y asumimos que ya los estudiantes tienen los conocimientos y las competencias sobre polígonos de áreas, polígonos regulares y el cálculo de sus áreas y su volumen. La clase iniciará, tal como se muestra aquí en la pizarra, con la imagen de una pirámide de base rectangular. La idea es que ellos, a través de un ejercicio de observación, puedan identificar qué otras figuras, qué otros polígonos regulares se observan en esta figura. En el primer momento de la clase se harán dos preguntas a los alumnos. La primera será observar ¿cuáles polígonos regulares pueden identificar en la figura? La idea es que ellos puedan deducir que esta figura está compuesta por un rectángulo, en este caso un cuadrado, y triángulos que forman varias caras. La segunda pregunta para los estudiantes será: ¿qué relación hay entre la cantidad de lados de la base y la cantidad de caras que pueden observar en la figura? Con esto lo que buscamos es que ellos puedan observar que esta figura tendrá tantas caras como lados tendrá la base. En el caso de una pirámide de base rectangular, el rectángulo tiene 4 lados, por tanto, mi pirámide tendrá 4 caras. Luego de que los alumnos puedan observar e identificar que esta imagen, aún sin saber el nombre, está compuesta por un rectángulo, en este caso específicamente un cuadrado, y triángulos, entonces procederé como profesor a definir qué es una pirámide. Una pirámide es un cuerpo geométrico que tiene como base un polígono cualquiera, en este caso un rectángulo, y cuyas caras están compuestas por triángulos que se unen en un punto común llamado vértice. En esta parte, entonces, el profesor, le indicará a los estudiantes que ya conociendo que la base está compuesta por un cuadrado y que los lados están compuestos por triángulos, ya los alumnos pueden, conociendo cuánto es la longitud de un lado, que son 4 centímetros, calcular por ellos mismos cuánto es el área de la base, sabiendo que ya ellos tienen los conocimientos de cómo calcular áreas y volúmenes, en este caso de un cuadrado. Le daríamos un tiempo a los estudiantes a que intenten calcular el área de este cuadrado de lado 4 centímetros y luego lo realizaríamos en la pizarra. Bien, con esta parte como introducción, la clase continuará entonces explicando cómo calcular el área y el volumen de esta pirámide. Ya conocemos que es una pirámide. Viendo que la pirámide está formada por un cuadrado y triángulos, entonces vamos a utilizar los conocimientos obtenidos para el cálculo de área de cuadrados y triángulos para poder alcanzar entonces lo que es el área y el volumen de esta pirámide. Vamos a partir de lo siguiente, de que el área de un cuerpo geométrico, si está compuesto por varios otros cuerpos geométricos, es igual al área de cada uno de esos cuerpos geométricos, la suma del área de la base más el área de los triángulos, que serían los lados. Por lo tanto, podemos decir que el área total de una pirámide de base rectangular será igual al área de la base, que en este caso es un cuadrado, más el área lateral, que es el área de los triángulos que conforman sus lados. Entonces, ¿qué nos quedaría? Calcular el área de la base, conociendo que nuestra base está compuesta ya por un cuadrado. Entonces, sabiendo que la longitud de uno de los lados de mi cuadrado es de 4 centímetros, podemos decir que el área de la base es igual, sabiendo la fórmula para calcular el área de un cuadrado, que es lado al cuadrado, tenemos que el área de la base será igual a 4 al cuadrado, igual a 16 centímetros cuadrados. Y de esta forma podemos calcular ya el área del cuadrado que tengo como base en la pirámide. Otro cálculo
lo necesario también para poder alcanzar el cálculo del área y el volumen de nuestra pirámide es calcular el perímetro de la base también. Sabemos ya que el perímetro es la suma de todos los lados que conforman la figura. Como nuestra base es un cuadrado de lado 4 centímetros, el perímetro será la suma de sus 4 lados, es decir, el perímetro de la base será igual a lado más lado más lado más lado, o lo que es lo mismo, decir 4 por el lado, sabiendo que nuestro lado mide 4 centímetros, tenemos como perímetro 16 centímetros, una unidad lineal, porque se trata de una longitud. Bien, para continuar entonces, teniendo ya el área de la base y el perímetro también de la base, debemos proceder ahora a calcular el área lateral. Para explicar un poco más cómo calcular el área lateral, vamos a denotar que en nuestra imagen, nuestra pirámide, aparte de expresar su altura de 6 centímetros y su base, tiene también dos partes que son propias de la pirámide, que se llaman apotemas. Tenemos dos apotemas. La apotema de la base, que no es más que la línea recta perpendicular desde el centro de la base hasta uno de sus extremos, que podemos identificarla aquí. La vamos a denotar con la letra A, P, B, apotema de la base. Si nos damos cuenta, como la apotema de la base es una longitud perpendicular desde el centro de la base hasta uno de sus lados, esta va a dividir la base exactamente en dos. Por tanto, la apotema de la base es igual a la longitud de mi base sobre 2, teniendo como resultado del apotema una longitud de 2 centímetros. La otra apotema que también tenemos es la apotema del lado o apotema lateral. A esta le vamos a denotar APL, de apotema lateral. Si nos damos cuenta, la apotema lateral es la longitud inclinada de la cara del triángulo y es perpendicular desde el vértice hasta el punto central de la base. ¿Cómo calculamos entonces esta apotema? Nos damos cuenta que para calcular esta apotema, la forma más conveniente es formando un triángulo entre la apotema de la base, la altura y ella. Teniendo nosotros un triángulo como el que vamos a extraer de la pizarra. Donde esta sería la apotema lateral, esta sería la apotema de la base y esta es la altura del triángulo, tal como lo vemos aquí en la figura. Viendo este triángulo, el triángulo rectángulo, y sabiendo que ya mi apotema de la base la conozco, 2 centímetros, y mi altura está dada en el problema que son 6 centímetros, puedo entonces hallar la apotema lateral, que se convierte en una hipotenusa. ¿Qué teorema tenemos entonces que aplicar aquí? En esta parte, en este punto, los estudiantes entonces levantarán la mano para decir que aplicando el teorema de Pitágoras podemos hallar esta apotema lateral. Le damos un tiempo para que ellos puedan calcularla teniendo estos dos valores y luego procedemos a completar el ejercicio en la pizarra. Luego de que ya ellos calculen y expresen los resultados obtenidos, entonces continuamos en la pizarra con el teorema de Pitágoras, diciendo que la apotema lateral será igual a la raíz cuadrada de la apotema de la base, que son 2 centímetros al cuadrado, más la altura de mi pirámide, que es de 6 centímetros, también elevado al cuadrado. Resolviendo esto, tenemos que mi apotema lateral será igual a la raíz de 4 más 36. Esto es raíz de 40, que es aproximadamente 6.3 centímetros.
Bien, teniendo esta apotema lateral, entonces procedemos a calcular el área lateral de mi pirámide. Primero observamos lo siguiente: la pirámide tiene 4 lados compuesta por triángulos, es decir, que el área de ese triángulo luego debo multiplicarla por 4. Por lo tanto, tenemos que el área lateral, que es el área del triángulo, es igual a 4 veces el área de uno de los triángulos, es decir, a 4 por base por altura sobre 2, que es la fórmula para hallar el área de un triángulo. Pero ojo, sabemos que este triángulo, que es el triángulo de mi pirámide, su base es la misma base del rectángulo, es decir, que escribiendo todo normal tengo 4 por la base, que es la base de la pirámide rectangular, la misma base del triángulo, 4 centímetros, por la altura, que la altura de ese triángulo es la apotema lateral que acabamos de calcular, 6.3, todo eso partido 2. Teniendo ya todo sustituido, solo queda calcular. Sabemos que resolvemos primero lo que está dentro del paréntesis, 4 por 6.3, que nos va a dar exactamente 25.2 dividido entre 2, resolvemos lo que está en el paréntesis, 25.2 entre 2 nos va a dar 12.6 por 4, borramos esto y ponemos, esto va a ser igual a área lateral igual a 4 por 12.6, para hacerlo más organizador. En conclusión, al multiplicar, esta es el área de un triángulo, pero nuestra pirámide tiene 4 caras, 4 triángulos. Al multiplicar esa área por 4, tenemos área lateral será igual a 4 por 12.6, que son 50.4 centímetros. Esto es un área, es una unidad cuadrada, 50.4 centímetros. Ya tenemos entonces el área lateral y tenemos el área de la base, 16 centímetros. Sabíamos ya que nuestra área total estaba determinada por la suma del área de la base más el área lateral. Si procedemos a sumar ambas áreas, ya tendremos entonces el área total de la pirámide, que será área total igual a los 16 centímetros cuadrados del área de la base correspondiente al cuadrado más 50.4 centímetros cuadrados, que es el área lateral de las 4 caras triangulares que tiene nuestra pirámide. 16 más 50.4 son 66.4 centímetros cuadrados. Y con esto concluimos el cálculo del área de la pirámide. Nos queda otro cálculo que realizar, y es el volumen. Pero el volumen de un cuerpo geométrico es sencillo, es mucho más sencillo. Sabemos solamente que la fórmula para el volumen es igual a 1/3 del área de la base por la altura. Pero aquí sabemos, el área de la base la tenemos calculada aquí, 16 centímetros cuadrados, y la altura corresponde a la altura de la pirámide, 6 centímetros. Por tanto, sencillamente tenemos que sustituir. En esta parte dejamos también a los alumnos a que ellos utilicen su calculadora y sus habilidades matemáticas para que ellos mismos puedan dar con el resultado. Les damos 3 o 4 minutos para que ellos puedan calcular esta operación. Luego de que ya los alumnos calcularon en sus cuadernos, completamos el ejercicio en la pizarra, sabiendo que el volumen es 1/3 del área de la base, que calculamos y nos dio 16 centímetros cuadrados, por la altura, que es la altura de la pirámide, igual a 6 centímetros también. Tenemos que el volumen es igual a 1/3 del área de la base, 16, por la altura, 6,
16 por 6 nos da 96. Por tanto, tenemos que el volumen es igual a 1/3 de 96. Es decir, 96 entre 3, que cuando dividimos 96 entre 3, tenemos como resultado 32 centímetros cúbicos, porque el volumen es una unidad cúbica. Con este resultado ya concluimos nuestra clase de calcular el área y el volumen de una pirámide de base rectangular. Muchas gracias.